La voluntad de Dios es que todos sean Dios quiere salvos. que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se vaya a la condenación. Y con eso también, Dios quiere que todos tengan la vida eterna. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advirtiendo a todo hombre que si no se arrepienten, pereceréis igualmente en Lucas 13, del 1 al 5. Cuando una persona muerta espiritualmente oye la voz del Hijo de Dios, escucha el Evangelio, las dos demandas del Señor en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, entonces ahí hace efectiva la salvación para sí mismo y tiene vida eterna. Vida eterna. Cuando la persona muera, va al cielo, porque creyó con fe que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. La condena del alma no es por pecar, porque ya Cristo murió por todos los pecados de nosotros. La condena del ser humano al infierno es por no creer que ya Cristo murió por los pecados, por no creer en el Evangelio. La condena es por no creer en el Evangelio. Pudiendo la persona poner fe, creerlo con todo su corazón, no lo cree. No cree en la obra de sustitución de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió en vez de mí, en vez de usted, murió en la cruz del Calvario. Esto es lo que debe de creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No es Dios te ama, es que toda persona que se rehúsa a creer que Cristo murió por sus pecados, la ira de Dios está sobre él. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Evangelio, buenas noticias. Y esta es la buena noticia, la maravillosa noticia que Cristo nos ha dado hace más de 2000 años atrás, cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y perdonó todos nuestros pecados. Colosenses 2, 13, 14 dice que todos los decretos condenatorios que cayeron sobre el ser humano, que son Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, y los pecados se pagan con la muerte del alma, Romanos 6:23, Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz cuando murió por nuestros pecados. En su cuerpo Él llevó sobre el madero todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Cargó en su cuerpo todos nuestros pecados. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2:3-4 lo dice. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La salvación consumada por Cristo en la cruz es la que nos da la vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y ningún pecado que yo cometa me hará ser condenada, porque ya todos los pecados míos fueron cargados en Cristo. Cristo murió por todos los pecados de nosotros. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Esto es el Evangelio. El Evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, es lo que usted debe de creer con fe. Entonces, ¿por qué la gente se va al infierno si Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Sencillamente porque Dios nos ha dado libre albedrío. Dios no es un Dios que nos va a obligar. Y Dios, ahí está, nos ha dado la salvación. Lo único que tenemos que creer, lo único que tenemos que hacer es creerlo con fe. Pero los religiosos se han dado la tarea de, además de que usted piense que solamente creyendo en el Evangelio, además de eso, tiene que hacer algo más. Ahí es donde está el problema, que no tiene que hacer nada más, usted no tiene que guardar santidad, usted no tiene que dejar de pecar, no tiene que cumplir los 10 mandamientos, porque nadie los puede cumplir. Solamente creer
creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere ¿en qué? El que creyere en el Evangelio, este será salvo. Y sea bautizado con el Espíritu Santo, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esto es Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros. En vez de mí, en vez de usted, fue Cristo.